¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en Apuntes Parlamentarios, como usted sabe, un programa de Radio Congreso para el canal de televisión del Congreso. En Apuntes Parlamentarios tratamos un poco de alejarnos de la coyuntura del día a día, de los debates parlamentarios del día a día, para conocer un poco más a fondo cómo funcionan nuestras instituciones, entender mejor la vida parlamentaria y poner nuestro granito de arena para contribuir a construir una cultura política, democrática, de calidad y una cultura parlamentaria también. En esta mañana hemos decidido platicar sobre el Congreso y la participación ciudadana. Es más, yo diría sobre el nuevo Congreso y la nueva participación ciudadana. Es decir, esto se ha ido transformando vertiginosamente y para ello hemos invitado a Susana Alanís Moreno y Alejandro Navarro Arredondo. Así que no se vaya, estamos en Apuntes Parlamentarios. Hora de Praxis. Apuntes Parlamentarios. Decíamos que hablemos del nuevo Congreso, pero para hablar del nuevo Congreso también hay que hablar de la nueva ciudadanía. Hoy tenemos una sociedad que se ha transformado, tenemos una sociedad mucho más demandante, mucho más politizada, crítica, exigente, como tiene que ser en los nuevos tiempos. Y esto a veces se refleja también en el estilo de representación política, en nuestras reglas de organización política y en el modelo de representación que tiene nuestro Congreso. Por eso hemos invitado a hablar sobre este tema a Susana Alanís Moreno, quien tiene una larga trayectoria en organizaciones de la sociedad civil. Ella es politóloga por la UNAM, estudió la maestría en estudios políticos y sociales también por la UNAM y se ha desempeñado en diferentes ámbitos profesionalmente, como el Senado de la República, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Gobierno de la Ciudad de México y varios gobiernos municipales y alcaldías. Es integrante de la organización social Visión de Izquierda Ciudadana. Gracias, Susana, por acompañarnos esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Gracias, al contrario, muchas gracias, doctor. Y también tenemos como invitado a Alejandro Navarro Arredondo, quien es doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE y es profesor investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Gracias, doctor Alejandro Navarro, por acompañarnos. Gracias, Kemir, por la invitación. A ver, no sé si ustedes están de acuerdo, pero las transformaciones del Congreso son también el resultado de las transformaciones de la sociedad misma. Porque ahorita vamos a hablar más adelante cómo nos vamos adaptando a nuevas circunstancias y hoy se vislumbra tener próximamente un Congreso nuevamente con una mayoría, incluso hasta mayoría calificada, de una coalición legislativa, pero Y mucha gente dice, vamos a regresar a los tiempos de hace 30 o 40 años. Pero ni la sociedad ni el Congreso son los mismos de hace 40 años. Creo que es simplificarlo y plantearlo en ese sentido sería como anular la propia historia de los últimos 40 años. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, con la sociedad y las transformaciones del Congreso? Alejandro Navarro. Gracias, pues yo pienso que ha habido muchas iniciativas tendientes a fortalecer la participación ciudadana en el Congreso, principalmente las iniciativas de Parlamento abierto, incluso las transformaciones tecnológicas, ¿no? Las nuevas tecnologías ayudan mucho a que la ciudadanía participe, no solo de manera tradicional, sino también a través de estos canales virtuales, en varias, digamos, actividades del Congreso. Tanto, por ejemplo, en la discusión de las plataformas legislativas de los partidos políticos, como en el establecimiento de una agenda parlamentaria de los temas más importantes que se van a discutir en la próxima legislatura. Y obviamente en su momento llegará también la oportunidad de que participe la ciudadanía en la discusión de los temas pues, que se consideren más relevantes para la próxima legislatura. No sé si recuerden ustedes que hace muchos años, había
el comité de gestoría y quejas en la Cámara de Diputados, hasta un módulo tenían en la puerta del Palacio Legislativo de San Lázaro. Es decir, ese era el tipo de participación ciudadana que se buscaba. De hecho, ni siquiera se utilizaba el término de participación ciudadana. Estamos hablando de los años 70, 80. Pero antes de eso, lo que existía era el derecho de petición, ¿no? Recuerdan que este está consagrado en la Constitución y cualquier autoridad está obligada a dar una respuesta a cualquier persona que le haga una petición. Sin embargo, estas no eran realmente formas efectivas de participación ciudadana. En la medida en que avanzó la democratización, también se fueron buscando nuevas vías de apertura institucional. Al mismo tiempo, creo yo, en que fue creciendo la forma de organizarse por parte de la sociedad civil, que ya después se expresa en estos mecanismos que menciona el doctor Alejandro Navarro. Susana, tú has vivido este proceso de transformación de cerca del Poder Legislativo, pero también desde la sociedad civil. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, pues la verdad es que ciertamente ha habido una transformación relativamente rápida, pero habría que recordar justamente esta parte de la transformación que la sociedad estuvo viviendo podríamos irnos desde los 60, 70, con toda esta efervescencia, digamos, de exigencia de mayor participación ciudadana, de mayor interlocución con los órganos institucionales y de representación, pues desde los 90 y ahora en el siglo XXI, ya con las nuevas tecnologías, pues es cada vez mucho más fuerte ese empuje y esta necesidad de los congresos de poder aperturarse, ¿no? En ese sentido, ese diálogo que cada vez es mucho más necesario para legitimar incluso la función representativa del Congreso. En ese sentido, bueno, pues metiéndonos incluso al baúl de los recuerdos, porque justamente desde la interacción con la sociedad civil, recién salida de la licenciatura, pues había, y creo que vale la pena recordarlo porque hoy se habla mucho de la participación de los jóvenes, de cómo involucrar a los jóvenes como un gran sector de la población que está también en esta necesidad o apatía, también hay quien tiene esa opinión, de participar en este tipo de decisiones, en específico de los del Congreso. En aquel entonces, en los 90s, justo tratar de participar con los congresos era mucho más voluntarioso de algún legislador que se aventara a la dinámica de abrir un foro o de generar algún diálogo, pero realmente no era esa obligatoriedad de aperturar el Congreso. Esto, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, nos tocó a mí en lo personal a través de un grupo de una organización civil que conformamos varios jóvenes que estábamos egresando a la licenciatura. Queríamos conocer, una de las grandes quejas de los ciudadanos y en particular de los jóvenes era no saber cómo y para qué funciona un congreso. Esta parte de qué tan inútil o no tener tantos representantes y qué tipo de discusiones y qué tanto impacta lo más en básico, vida. ¿no? Lo más básico, ¿no? Esas imágenes también históricas, ¿no? De ver un informe de gobierno o ver una sesión en donde veíamos levantar la mano y no sabíamos ni por qué, o sentarse o dormirse, ¿no? Estas fotos mucho más amarillistas que se tenían del Congreso. Esto, pues este desprestigio dentro de una sociedad cada vez más exigente, pues era en principio la necesidad de conocer, ¿no? De conocer cómo funcionaba y en todo caso tener la posibilidad de dialogar y acercar necesidades y demandas. Y en aquel entonces empezamos a generar, y yo recuerdo mucho porque un proyecto que empezamos a impulsar era el tema de parlamentos juveniles. Yo me acuerdo que en aquel entonces no existían institucionalmente los foros de participación con una dinámica parlamentaria para sociedad civil. Y bueno, esa primera legislatura de la Asamblea Legislativa en particular fue la que se aventó el boleto con esta nueva apertura democrática que empezaba a tener este Congreso y posteriormente instituciones como el Senado de la República que toman estas iniciativas ciudadanas, porque esa era una propuesta que teníamos de la sociedad civil, para empezar a generar una serie de espacios donde la sociedad y en particular los jóvenes se acercaran a la función legislativa. Esto era mucho más lúdico, mucho más formativo que realmente de una interacción sobre una demanda hacia algunas legislaciones. Sin embargo, la experiencia que desde sociedad civil seguro muchas organizaciones empezaron a tener, yo junto con nuestros compañeros también, era que sí se podía empezar a generar un diálogo
con esta vocación que en esta pluralidad política que empezaba a tener los congresos se veían en posibilidad de abrirse. Esto pues yo creo que se va configurando en estos últimos años con esta necesidad de legitimar, decía, la representatividad que se tiene, ya ni siquiera diría de los partidos políticos, ¿no?, que tienen sus bancadas, sino de legisladores en concreto que buscan tener un mayor diálogo y visibilidad ante la sociedad civil, ¿no? Alejandro Navarro, pero a veces se dice que es que la gente no quiere participar. Es decir, nosotros abrimos las puertas, pero siempre son los mismos los que aprovechan estos espacios, que son los que de alguna forma siempre serían escuchados porque tienen capacidad para movilizarse, para organizarse, para tocar las puertas. ¿Cómo se puede, de ser cierto, no sé si sea cierto, pero de ser cierto, cómo hacer que la ciudadanía, el pueblo, etcétera, participe o esté más cerca de sus representantes en su actividad cotidiana? Sin duda, yo creo que hay un trabajo pendiente como de pedagogía parlamentaria. Sin duda, todavía hay que tratar de enseñar a los ciudadanos a participar. México, pienso yo, que es uno de los países con mayor déficit de participación ciudadana. No hay tantas organizaciones de la sociedad civil como uno cree. Y a veces incluso las organizaciones han sido menoscabadas en sus intentos por participar, ¿no? Entonces, el ambiente no ha sido del todo favorable para la participación. Sin embargo, hay esfuerzos importantes que hay que reconocer. El mismo Congreso, a través del canal de Congreso y de otras redes sociales, cápsulas informativas, ha, digamos, transmitido a la sociedad las diferentes alternativas que tiene, pues, para hacer valer su voz, para poder ser escuchados. Entonces yo creo que hay que redoblar esos esfuerzos, hay que no darse por vencido, seguir tratando de impulsar la participación ciudadana, y yo creo que lo vamos a ver pronto. O sea, nos vamos a acercar a un periodo de discusión de las plataformas legislativas en los próximos días, próximos meses, y ahí veremos si los partidos políticos realmente tienen esta apertura de escuchar a la ciudadanía, de también conocer sus puntos de vista acerca de los temas que ellos consideran más importantes, o de plano se van a ir con un decálogo, ¿no?, ya definido, pues, por las élites parlamentarias sobre lo que serán los temas pendientes. Pero creo que no podemos, darnos por vencidos. El Congreso, los múltiples congresos, no solo el Congreso Federal, sino también los congresos locales, deben de seguir fomentando la participación ciudadana a través de los canales que les sea posible. Claro, pensemos en que pues los partidos tienen su propia agenda, es decir, nosotros no podemos pensar ingenuamente que los partidos no tienen intereses y una agenda específica, sino que plantean los temas que son centrales para su organización política, que pueden o no coincidir con nuestras preferencias individuales. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la posibilidad de buscar colocar asuntos en la agenda para que estos sean incorporados en la discusión de la ciudadanía. Pero, ¿cómo hacerlo? Tú nos decías organizarnos, ¿no? Esa es una forma. Decía Susana, pues saber, es decir, conocer, informarnos, ¿no? Nos decían pedagogía parlamentaria, conocer, organizarnos, movilizarnos. Pero, ¿qué instrumentos o qué experiencias exitosas ha habido que podamos aprender de ellas? Pues yo traería como el ejemplo, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que en particular, tuve oportunidad. Tú estuviste muy de cerca ahí, ¿no? Estuvimos participando justo desde sociedad civil, ¿no? Porque es cierto, este nivel de participación pues opera de dos vías, ¿no? Tener un andamiaje institucional que permita la participación, que la pueda retomar, y por otro lado, un nivel de organización, conocimiento y vocación de participación de la propia sociedad civil. En el caso del Congreso Constituyente, en el caso de la Ciudad de México, sí se configuró, digamos, con esa intención, tanto institucionalmente, porque sí se dio el mandato desde lo propio constituyente para poder funcionar, por ejemplo, en Parlamento Abierto, que obligaba a esta doble vía de comunicación y de enriquecimiento para la calidad de la ley, ¿no?, con ciudadanos.
Y por otro lado, pues hubo esta efervescencia social para poder participar con iniciativas propias. En mi caso, la experiencia tenía que ver, por ejemplo, con los derechos de los pueblos y barrios originarios en la ciudad. Y nuestra experiencia, por eso abonábamos un poco esta parte pedagógica, sí, y formativa, y también de interlocución necesaria, porque previo al inicio de las sesiones, sabiendo que ocurriría un congreso constituyente y habiendo un interés particular, que era el derecho de los pueblos y barrios originarios en la ciudad, hubo toda un trabajo que hicimos desde sociedad civil con algunos de los grupos y autoridades tradicionales de los pueblos y de las representaciones sociales para poder ir a platicar qué es lo que iba a ocurrir en un congreso constituyente, porque era importante participar con la voz y las necesidades que ya venían construyéndose desde sociedad civil y evidentemente desde los grupos organizados. Esto dio la posibilidad de que lo que resultó después en esta intervención social ciudadana para presentar una iniciativa ante el constituyente justo en materia de derechos de pueblos y barrios originarios, tenía que ver con todo un trabajo previo de construcción de asambleas, de información, de participación en los propios territorios, en los propios pueblos y colonias. Y esa propuesta, llevada al foro del propio constituyente, tuvo la posibilidad de ser mucho más cabildeada y dialogada sociedad civil con constituyentes que permitieran verse reflejados en una constitución. Eso de nueva cuenta nos trajo la experiencia de esta preparación previa, organizativa, con la posibilidad de recoger el sentir, digamos, la inquietud ciudadana, la forma institucional que permitió la incorporación de la propuesta, el debate, porque pensado desde comisiones, pues en la comisión se tuvo que ir a presentar la iniciativa, argumentarla, etcétera, con la participación de los representantes de los pueblos, y cuando sale el proyecto de dictamen, estar como muy apegados al proceso legislativo que llevó la Constitución en esta materia. Cuando concluye la Constitución, se concluye el documento, regresarlo a los pueblos para poder decir esto fue el resultado de nuestra propuesta, esto es lo que sí entró, esto es lo que no entró, esto es lo que podemos hacer, pues empodera la posibilidad de seguir acercándose y darle mayor continuidad a este involucramiento con el poder legislativo. Claro, yo creo que esa es la parte exitosa. Y que además, y que no sea la participación constreñida exclusivamente al diseño de la norma, sino que el ciudadano o la ciudadana forme parte de la implementación de la misma, es decir, que claro. y de evaluación de la misma norma, ¿no? Es decir, para que en su caso, si requiere ajustes posterior a su aplicación, ya está involucrada la ciudadanía en el propio proceso legislativo. Es un muy buen ejemplo, doctor Alejandro Navarro. Sí, bueno, a mí me viene a la mente otro ejemplo también, me parece relevante en materia de participación ciudadana en el Congreso, la discusión de la reforma laboral. En aquella ocasión, pues se invitó a las cámaras empresariales, a los sindicatos, académicos, en fin, a todo actor interesado en pues, mejorar el marco normativo laboral, ¿no? en nuestro país. Y creo que se hicieron bastantes ejercicios de parlamento abierto, bastantes discusiones, todas muy plurales, con puntos de vista de, pues ahora sí que todas las partes interesadas, y creo yo que ese tipo de ejercicios deberían de ser más constantes, deberían de ser más frecuentes, y como bien lo mencionas, Kenvir, deberían de ser como para todas las fases del proceso, no solo para el diseño del proyecto de ley o para la discusión del proyecto de ley, también digo en su momento para el monitoreo, el seguimiento de cómo van, digamos, los compromisos, los objetivos que se establecieron, los cambios en el marco normativo, porque pues todos tienen cierto, digamos, calendario, cierta programación para que se vean cumplidos esos objetivos, y la ciudadanía debe de estar presente en todo el ciclo, digamos, del proceso legislativo. Entonces, claro, incluso, por ejemplo, hasta si va a comparecer un funcionario público encargado de aplicar esa norma, pues que la ciudadanía también participe en estos procesos de control gubernamental, ¿no? Es decir, de rendición de cuentas. De rendición de cuentas. Uh-huh. O, por ejemplo, para el establecimiento del presupuesto para los barrios originarios, etcétera, pues que también la ciudadanía esté presente para eso, para ver en qué se va a orientar el gasto público, etc. Son muchos los espacios en donde
creo podríamos participar como ciudadanos y que sí hace falta pensar en cómo hacerlo. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos quisiera que pensemos juntos cómo tendríamos que diseñar estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, pues para que sean más útiles y que además desde el legislativo no sean vistos como una amenaza. A veces se ve a los actores externos al legislativo como una amenaza a los propios partidos cuando pues parece que no es así. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Apuntes Parlamentarios platicando sobre Congreso y participación ciudadana con Susana Alanís y Alejandro Navarro. No se vaya. Estamos de vuelta en Apuntes Parlamentarios, estamos platicando sobre el Congreso, la participación ciudadana y digamos estas innovaciones democráticas en donde la ciudadanía tiene un papel mucho más relevante del que tradicionalmente le es asignado. Recordemos que hasta hace unos años cuando se hablaba de participación ciudadana, pues se hablaba básicamente si la gente iba a votar o no. Esa era la participación ciudadana. Poco a poco hemos entendido que la ciudadanía es mucho más que eso. Nosotros no somos ciudadanos de un momento específico, sino que somos ciudadanos todo el tiempo y estamos ejerciendo nuestra ciudadanía permanentemente, incluso desde nuestro propio hogar, en nuestro lugar de trabajo, en la vida social, en todos los momentos estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. Pero a veces parece que cuando se trata de involucrarnos con la actividad formal política, hay grandes barreras o obstáculos para poder sortearlos. Pensemos en un proceso legislativo. Antes de irnos a la pausa decíamos, ¿cómo le hacemos para involucrarnos en todas las distintas etapas de un proceso parlamentario? Es decir, no solo en influir en el proyecto de ley, sino en la evaluación de la ley, sino en el presupuesto, sino en las comparecencias, en muchas formas. ¿Cómo tendríamos, ayúdennos Susana Alanís y Alejandro Navarro, ayúdennos a imaginarnos cómo debería ser la relación, ya sea con lo que tenemos o qué instrumentos tendríamos que desarrollar para poder involucrarnos más en la actividad legislativa? Alejandro Navarro. Sí, bueno, yo recuerdo una experiencia justo aquí en el Senado. Cuando yo trabajaba en el Instituto Belisario Domínguez, apoyamos a la Comisión de Agricultura del Senado de la República a formular una ley para impulsar la agroindustria de los cítricos en la península de Yucatán. Y recuerdo que ese proceso legislativo fue muy interesante porque nos tocó armar la propuesta de ley desde el inicio, desde visitar a las comunidades campesinas productoras de naranja, de limón, hacer grupos focales, entrevistas semiestructuradas para conocer sus problemáticas, ¿no? A veces la falta de agua o la falta de tecnología de riego, las plagas, innumerables problemas que enfrentan en su día a día, el cobro de la luz porque es carísimo para lo que necesitan para el bombeo del agua de riego y todo eso. Y nosotros ahí, digamos, fuimos recogiendo sus necesidades, sus puntos de vista de cómo debería de ser la ley para fomentar esta actividad de agroindustria citrícola, pero también presentamos a ellos el primer bosquejo del proyecto de ley, lo discutimos, lo reformularon, estuvieron muy al pendiente del seguimiento que se le dio de la discusión en el Senado, luego la discusión en la Cámara de Diputados, la participación que tuvo la Zagarpa en ese entonces en la discusión para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y yo creo que ese tipo de ejercicios así tan comprensivos, tan globales, deberían de hacerse más frecuentemente en todos los ámbitos, en todos los sectores de la política pública. Alejandro, ¿por qué crees que no se ha logrado, por ejemplo, si ha habido este tipo de experiencias exitosas, ¿por qué crees que no se ha logrado institucionalizar ese procedimiento? Es decir, hay órganos internos como el Instituto Belisario Domínguez, como el Centro Gilberto Bosques, o en la Cámara de Diputados los distintos centros de estudios que también tú conoces bien. ¿Por qué no se ha logrado incorporar de manera ordinaria a estos espacios de investigación parlamentaria en la actividad legislativa? Pues por paradójico que parezca, muchos legisladores no conocen el trabajo de los centros de investigación. Ya.
ahí tenemos, bueno, los directivos de los centros de estudios tienen que hacer un esfuerzo por acercarle a los propios legisladores pues, sus productos de investigación, para que los conozcan. Y no solo los productos, sino también las actividades que pueden realizar estos centros de investigación en favor del trabajo parlamentario. Pero yo creo que si los legisladores tuvieran una comprensión más importante del trabajo que se hacen desde los centros de estudio, los utilizarían más todos estos mecanismos de los que hemos platicado. Hay un libro de un exdiputado británico que se llama Confesiones de un diputado, en donde dice, si yo hubiera sabido todo lo que había en el Parlamento antes de entrar al Parlamento, hubiera yo sido un mejor diputado. Sí. Porque justamente pues aprenden sobre la marcha, ¿no? Sí. Es muy común que los legisladores tengan pues muy poco expertise. También por otro tema que, bueno, no lo estamos discutiendo aquí, pero el que se denomina la profesionalización legislativa, que es sumamente importante para tener un parlamento más maduro, un parlamento más capacitado. Susana, una de las cosas que a veces pasa es que se ve con sospecha la participación ciudadana. Es decir, que los legisladores y legisladoras en ocasiones dicen, pues yo para eso fui electo, para representar a la ciudadanía, para hablar en nombre de la ciudadanía, y tengo una legitimidad democrática que se fundamenta en la propia Constitución. En cambio, si dejo que organizaciones de la sociedad civil se metan hasta el fondo y casi que redacten, ellos no tienen esa legitimidad democrática, tienen intereses específicos, y además la información que a veces nos proveen pues es congruente con sus propios intereses. ¿Cómo lograr desarticular esa desconfianza mutua? Porque también por parte de la sociedad civil creo yo que hay desconfianza en los legisladores, de que, ay, sí nos van a hacer caso, no nos estarán viendo la cara. ¿Cómo lograr darle la vuelta a eso? Pues hemos ido comentando varios elementos, yo creo. Uno es la posibilidad de entender que hay una nueva dinámica social, una nueva necesidad de legitimación de la función pública y de la representación de los propios legisladores, y ese diálogo pues es necesario, ¿no? O sea, es algo útil, necesario, beneficioso para la propia representatividad que se tiene constitucionalmente. En ese sentido, también entender que se ocupa y hay una mayor demanda cada vez de una calidad en la legislación mucho mayor, ¿no? Porque atienden de manera mucho más compleja las realidades que se han ido innovando también. En ese sentido, encontrar en la sociedad civil, encontrar en otros sectores que están fuera del ámbito institucional como aliados de esa posibilidad, de esa tarea de calidad, tanto en investigaciones propias, pero sobre todo también con este expertise, con esta investigación que muchos también se dedican por las propias necesidades a generar datos desde las propias organizaciones para atender problemáticas sociales muy concretas, pues pueden ser una herramienta también, más allá de poder generar una controversia sobre la decisión que le toca al legislador tomar en el momento de un debate o la toma de decisión en una votación, pues sí son elementos que también tendría en todo caso tener a la vista. Y por otro lado, pues evidentemente yo creo que en la medida en que se puedan generar mecanismos cada vez mucho más transparentes y claros de cómo esa participación se puede generar de manera armónica, pues puede ser mucho más beneficioso para ambas partes, porque ciertamente la desconfianza es mutua, ¿no? De repente la sociedad civil se organiza para tratar de participar, pero escoge con quién, ¿no? Escoge a través de quién puede generar el acercamiento para no ser mal utilizada su participación incluso. En ese sentido, bueno, en cuanto haya estas herramientas institucionales, estos procesos que se puedan ir de alguna manera transparentando, pues da más certeza y capacidad de involucramiento. Yo creo que es un tema formativo, es un tema de redimensionar la representación en este momento,
y también encontrar que la sociedad civil desde hace algunas décadas se ha ido profesionalizando también. Ya esta experiencia se ha traducido en un tema más formativo y de mucho más impacto, con elementos de información, de investigación, de incluso experiencias de diálogo con sociedad civil que muchas veces las instituciones no han aperturado, ¿no? Y yo agregaría que las organizaciones de la sociedad civil que representan, no sé, los derechos de los animales o que del medio ambiente, etcétera, por supuesto que tienen legitimidad democrática. Es decir, el que no sean producto de un proceso electoral formal normado desde el Estado Nacional, no quiere decir que no haya legitimidad democrática. Es tan legítimo democráticamente que ahí está su movilización, ahí está la defensa de los derechos que están pugnando, y esa es la legitimidad democrática que tienen. Sin embargo, también yo he visto, porque yo le trato de dar seguimiento a los temas de participación ciudadana en el Congreso, también yo he visto cierta soberbia de algunas Apuntes organizaciones parlamentarios para entender el Congreso. Es que ustedes no son ¿Con ciudadanos. Kenneth Puente? Los verdaderos ciudadanos somos nosotros. Ustedes son representantes de los partidos políticos, etcétera. Pero ¿qué son los partidos políticos sino organizaciones de ciudadanos que están agrupados a partir de agendas, intereses, visiones del mundo compartidas? Yo creo que ahí también cabría también la autocrítica, ¿no? O la crítica hacia las organizaciones, ¿no, Susana? Sí, por supuesto. Varios de nosotros hemos coincidido en que de entrada tendríamos que entender que todos somos ciudadanos, incluidos los representantes populares, ¿no? Y que evidentemente necesitamos un diálogo dentro de los roles y funciones que cada quien tiene en este escenario público. Y en este sentido, pues justo esos prejuicios formados muchas veces con fundamento, también hay que empezar a desestructurarlos. Y por otro lado, creo que es muy importante saber que de cualquier manera, ¿no? Van a ser beneficiarios o perjudicados de una ley. Y en ese sentido, la legitimidad también se construye no solo por quien avala en el Congreso que esa ley llegue a encontrar luz, ¿no? Sino también la posibilidad de irlo mejor articulada desde las vivencias, experiencias y evidentemente necesidades que una sociedad organizada, y no, porque además evidentemente pueden ser organizaciones sociales, ¿no? Civiles, las que estén buscando posicionar sus agendas de interés, pero también hay ciudadanos, digamos, sin otro nivel de organización, pero que también tienen una intervención en esas temáticas. Por ejemplo, lo dejo nada más ahí en el tintero, tuvimos la experiencia de, justo en términos más formativos y de empezar a aglutinar alguna agenda, en algún momento un parlamento ciudadano sobre seguridad vial, por ejemplo, ¿no? Claro. Este resultado entre organizaciones civiles que tenían una experiencia impresionante en materia de no solo la seguridad vial, digamos citadina, sino también a nivel nacional e internacional, pues hicieron sus aportaciones y desde esos resultados tuvieron la posibilidad de dialogar con un Congreso, incluso con gobiernos y en su generación de política pública, y generar auditorías ciudadanas a la seguridad vial. Entonces, verlo como una posibilidad de intervención incluso de quienes no son necesariamente organizaciones sociales, sino académicos, especialistas o intervinientes en la problemática, puede ser un tema, porque ahí estuvieron, por ejemplo, organizaciones de madres y padres de víctimas de la inseguridad vial, ¿no? De accidentes. Y en ese sentido, pues bueno, no era necesariamente una organización que se haya politizado, que esté vinculada con algún partido político, sino más bien con una necesidad muy a flor de piel de poder poner en la agenda pública algo que ya había dañado, digamos, la integridad de sus familias, ¿no? ¿Cómo acercar a la ciudadanía a los legisladores? Dice la teoría norteamericana a veces que los legisladores son muy buenos para vincularse con la gente, para estar cerca de la gente, pero eso no se refleja al final en que la ciudadanía aprecia su institución legislativa, sino que si la siguen viendo con desconfianza. Pareciera que estamos, bueno, y si vamos a los latinobarómetros y a los barómetros, vamos a ver los niveles de confianza interpersonal son bajísimos ahora, sobre todo en la región latinoamericana.
¿estamos destinados a tener estos bajos niveles de confianza o podemos reconstruir esta virtud democrática de estar cerca de nuestras autoridades, Alejandro Navarro? Yo creo que es una tarea difícil, pero sí se puede lograr. O sea, podemos reconstruir la confianza de la ciudadanía en los legisladores, en el gobierno en general. Pero para eso se tiene que hacer un trabajo arduo, un trabajo difícil. Y es un trabajo de acercamiento, un trabajo de campo, o sea, de que los legisladores no solo tengan sus oficinas de atención al ciudadano y a veces ni se encuentren ahí, que tengan a un empleado atendiendo a los ciudadanos. Tienen que estar ahí los legisladores y tienen que ir a las comunidades, tienen que ir a captar sus necesidades. Muchas veces el legislador se tiene que convertir prácticamente en un gestor de los muchos asuntos que le preocupan a los ciudadanos. Puede ser una escuela, puede ser un hospital, puede ser un camino, puede ser una red de agua potable. Parecería extraño que un legislador esté haciendo eso, pero es una forma también de crear vínculos con los ciudadanos, de no solo estar cerca de ellos en los procesos electorales, sino pues a la hora de resolver problemas, pues porque para eso también han sido electos, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea muy, muy, muy difícil, muy compleja. No sé si todos los legisladores estén dispuestos a realizarla, pero no veo otra alternativa. O sea, desde abajo se tiene que comenzar a reconstruir el tejido, digamos, entre legisladores y ciudadanos. No puede haber representación efectiva si no te ensucias los zapatos y si no estrechas manos, ¿no? No hay forma, yo creo. Puedes viralizarte con una cuenta de TikTok o de Twitter o de lo que sea, pero eso no construye relaciones sólidas, ¿no? Relaciones de cercanía entre el representante y el representado. Un famoso exalcalde de Nueva York de los años 80, Ed Koch, que fue muchos años alcalde de Nueva York, siempre saludaba cuando hacía sus giras, en lugar de ir a dar grandes discursos a las comunidades, él saludaba a la gente y lo que decía al saludar a la gente es: ¿y usted cómo cree que lo estoy haciendo? Es decir, esa era su forma de decir. Era la forma de decir: yo tengo que hablar menos y escuchar más, ¿no? Esa era la forma de vincularse. Y creo que esto que plantea el doctor Alejandro Navarro es un poco lo que nos plantea. Es decir, que creo que tenemos que cambiar la forma en la que nos vinculamos. Pero también por el otro lado, Susana, ¿no será que a veces la ciudadanía se ha acomodado a una relación clientelar en la que, pues, si hay una gira de un diputado, pues básicamente sales a ver qué es lo que va a dar, qué es lo que, ¿no? Y entonces se convierte esto en un círculo vicioso en el que todos formamos parte, en donde no estamos construyendo una buena relación, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo creo que tiene que ver con justo esta desconfianza, ¿no? De esta perversión, digamos, dentro de un esquema democrático en donde los representantes representan de una manera, digamos, muy encasillada en las clientelas también, y ciudadanos que ante esas circunstancias se encuentran estas vetas de oportunidad para poder vincularse con esas reglas, ¿no? Entonces, ciertamente yo creo que es un círculo vicioso. Creo que eso cada vez más se está convirtiendo en un problema, ¿no? Un problema para no poder resolver los problemas de fondo de la sociedad que se notan. Creo que hay cada periodo, incluso electoral, salen este tipo de problemáticas a la luz, pero la verdad es que en el día a día, como se comentaba al inicio, ¿no? Siendo ciudadanos de día a día, se encuentran con que, bueno, después de poder votar o no, cómo involucrarme, y ahí el tema de las clientelas ya, o de sus formas, digamos, ya un poco en la lógica de solo en el interés poder participar, pues bueno, se vuelven a voltear a ver condiciones de nuevas participaciones. Yo creo que desde sociedad civil habrá un gran empuje. Si hay yo lo que observo es que hay como un pulso de que se necesitan reconfigurar nuevas relaciones sociales y también con las instituciones. Creo que sigue siendo lamentablemente solo voluntarioso, pero bueno, con eso se tendrá que trabajar. Y yo creo que hay que hermanar voluntades en donde la apertura, ¿no? Donde la capacidad de toma de
decisiones con mayores voluntades involucradas puede ser parte de la solución, pero ciertamente creo que todavía hay mucho por hacer y creo que las necesidades son siempre mucho mayores al día a día de la participación política, ¿no? Ya casi nos vamos aquí en Apuntes Parlamentarios, estamos hablando sobre Congreso y participación ciudadana, pero antes de irnos, yo escuchaba alguna vez a una legisladora que me decía, es que no podemos abrir tanto a la participación ciudadana, a la actividad legislativa, porque con el retorno de los gobiernos unificados tenemos poco espacio de maniobra. La oposición poco puede influir y la mayoría del gobierno está muy acotada por la disciplina partidaria. ¿Ustedes vislumbran que esto pueda seguir siendo así en un contexto en el que parece que se está consolidando el gobierno unificado? Yo creo que eso lo vamos a saber muy pronto. Lo vamos a ver en breve, en meses. ¿Y por qué? Lo digo porque se va a dar desde la discusión de las plataformas legislativas. Ahí vamos a ver si hay apertura por parte de los grupos parlamentarios o no. Y si ellos ya traen una agenda que no están dispuestos a dialogar, a discutir con nadie más. Entonces, no vamos a tardar mucho en descubrir pues, cuál va a ser el escenario para una futura relación entre legisladores y ciudadanos en México. Muy bien, muchas gracias, doctor Alejandro Navarro, por habernos acompañado esta mañana en Apuntes Parlamentarios. Gracias a ti, Kemi. Susana, ¿qué vislumbras para el futuro? Pues sí, yo creo que este escenario del gobierno unificado sí va a generar sus complicaciones. De nueva cuenta, decíamos, cuando se empieza una apertura política o una pluralidad en los órganos de representación, es cuando logran tener los impulsos este tipo de mecanismos nuevos de participación democrática, y donde la sociedad se ve mucho más directamente involucrada. Creo que esto pues, nos da una vista de que un escenario diferente, donde esta pluralidad ya no es tal, pues eso puede acortarse, pero justamente volvemos al tema de las voluntades. Pretenderíamos pensar, y ojalá así sea, que haya una unificación de mayores voluntades para aperturar en este criterio de mayor calidad de la ley, poder aprovechar la participación ciudadana. Pero bueno, eso más la configuración institucional que se pueda ir empujando desde la sociedad civil, yo creo que se puede lograr. Maestra Susana Alañiz, muchísimas gracias por habernos acompañado en Apuntes Parlamentarios. Muchas gracias. Bueno, pues ahí lo tiene. Tenemos una tarea, todas y todos ustedes quienes nos escuchan, así como nosotros, estar informados sobre lo que sucede. Para eso le recomendamos sintonizar el canal del Congreso, escuchar Radio Congreso y estar al pendiente de lo que hacen nuestros representantes. Ahora que se eligieron nuevos representantes, pues contáctenlo, exíjanle que les diga cómo votó, que les explique las iniciativas que está presentando. Hay que exigirle cuentas a nuestros representantes. Esa es una tarea que tenemos como ciudadanas y como ciudadanos. Muchísimas gracias por habernos escuchado esta mañana. Le agradezco también al equipo de producción encabezado por Lulú Ruiz, en la operación a Cassandra Guzmán, en la conducción Kenvir Puente. Nos vemos la próxima. Apuntes Parlamentarios.